Solía trabajar como intermediario para Samsung, lo que significaba que dividía mi tiempo entre mi ciudad natal, San Francisco, y las ciudades surcoreanas de Seúl y Suwon. Y una cosa que aprendí muy rápido cuando comencé a visitar el país es cuánto les gusta beber a los surcoreanos. Leí en alguna parte que cada año, los surcoreanos beben el doble de licor fuerte que los rusos. No sé qué tan cierto sea eso, pero definitivamente están haciendo un buen intento, te lo aseguro. Eso se traduce en algunas noches divertidas con los compañeros de trabajo, no se puede negar. No hay nada como llenarse la cara de pollo frito y bajarlo con toneladas de cerveza para crear un vínculo. Pero también está el lado negativo de la cultura de la bebida en Corea del Sur, y es que el alcoholismo está desenfrenado. En más de una ocasión, había algún tipo borracho en público al que la policía le daba una paliza antes de tirar su cuerpo apenas consciente en la parte trasera de su coche. Pero, con mucho, el peor incidente de borrachera pública fue cuando iba camino del trabajo una mañana. Llego al andén y al otro lado, este tipo está como borracho tirado en el suelo. Está cantando, maldiciendo a los viajeros, riéndose solo. Mientras tanto, los viajeros están ahí parados, fingiendo que todo esto no está sucediendo. Escucho a dos o más personas gruñir por lo bajo, jungdojija, que es una palabra coreana que significa literalmente adicto, pero aparte de eso, todos ignoran tácticamente al tipo. Luego se levanta, empieza a andar como un pato y la gente hace esa cosa tan propia de las grandes ciudades de fingir que no existe y al mismo tiempo apartarse de su camino. Un mar de viajeros elegantemente vestidos se divide y este tipo camina hasta el borde del andén, grita algo ininteligible, al menos para mí, y luego se tira a las vías. Afortunadamente, varias personas en el andén se abalanzan sobre él, tratando de subirlo de nuevo. Pero cada vez que el borracho intentaba ponerse de pie, volvía a caerse. La gente del andén no podía alcanzarlo. Entonces, mi tren llega. No por el lado en el que estaba atrapado el tipo, obviamente, así que no tuve más remedio que subir antes de ver cómo se desarrollaba este drama a través de la ventana. De repente, escuché una oleada de gritos cuando los viajeros del andén opuesto empezaron a ponerse como locos. Gritaban más fuerte de lo que nunca había oído gritar a nadie, y lo juro, el sonido era como pesadillas destiladas. 100 personas diferentes pensando que estaban a punto de ver morir a alguien. Podía sentirlo en mi pecho y en mi estómago. La gente señalaba frenéticamente y justo cuando me giraba para ver qué estaban señalando, un tren irrumpió en mi campo de visión. El borracho aún no había sido subido y me di cuenta de que no quedaba tiempo. El tren iba demasiado rápido. Uno de los aspirantes a rescatadores se inclinaba bastante sobre el borde del andén con la parte superior del cuerpo directamente en el camino del tren que se acercaba. Así que, desde donde yo estaba sentado, no solo el borracho estaba a punto de morir, sino también uno de los rescatadores. Era como lo único que no querrías que sucediera. Dicen que nunca sabes cómo vas a reaccionar ante una situación hasta que realmente la experimentas. No habría pensado que reaccionaría de la forma en que lo hice, pero fue casi como si mis manos cobraran vida propia. Simplemente se dispararon y me taparon los ojos. No quería ver la carnicería que estaba a punto de ocurrir. No quería que esos recuerdos existieran en mi cabeza. Unos segundos después de oír los chirridos del otro tren al detenerse, bajé las manos. A través de las ventanas del otro tren, pude ver que el borracho estaba ahora de pie en el andén, totalmente ileso. No creo que ni siquiera yo tenga el vocabulario necesario para expresar el alivio que sentí. Durante esos breves segundos en los que mis ojos habían estado cerrados, la gente había conseguido ponerlo a salvo. Todo el mundo vivió, y fue poco menos que un milagro. Y, aunque debería sentir alivio, todavía puedo escuchar esos gritos. Un sonido que jamás olvidaré, porque en ese momento, todos en el andén creyeron que iban a presenciar la muerte de alguien. Visitar Corea del Sur fue, sin duda, una de las experiencias más extraordinarias de mi vida.
Para cualquiera que esté considerando ir, por favor, no dejen que las tensiones regionales los detengan. Es un lugar realmente único y fascinante. Pero en ese viaje, conocí a una persona que me contó lo que solo puedo describir como una verdadera historia de terror. Me hospedaba en un edificio de apartamentos que parecía un archivador gigante. Los apartamentos eran minúsculos, el tipo de vivienda que suele ser alquilada por familias de bajos recursos, o como en mi caso, por viajeros de presupuesto ajustado a través de Airbnb. Un día, cuando salía del edificio, vi a un hombre en el pasillo. Estaba apoyado contra la pared, fumando un cigarrillo, y cuando pasé junto a él, me miró con ojos calculadores y me preguntó, ¿Mi Guksaran? ¿Eso significa, eres estadounidense? Le respondí que sí, y me sorprendió cómo cambió su expresión. Parecía intrigado de que hablara coreano decentemente. Había estado estudiando el idioma durante años antes de mi visita, pero no pude ubicar bien su acento. Entonces, le pregunté de dónde era, esperando que me respondiera algo como Busano Daegu. Pero solo negó con la cabeza y dijo una palabra que me congeló la sangre, Bukan. Bukan. El lugar del norte. En ese instante, me di cuenta de que no se refería al norte de Corea del Sur. Bukan es un término que utilizan para hablar de Corea del Norte. Mi mente se nubló de golpe, estaba hablando con un norcoreano. Lo primero que pensé fue, ¿cómo demonios llegó aquí? Con esa pregunta rondando mi mente, cometí el que ahora sé que fue un gran error. Le pregunté cómo había logrado escapar de Corea del Norte. Su semblante cambió. La atmósfera alrededor se volvió sofocante. Me contó algo que jamás olvidaré, una historia que dejó mi piel erizada. Todo comenzó un día, cuando un policía llegó a la casa de su familia sin previo aviso. Les dijo que un pariente lejano había sido condenado por un crimen contra el gobierno. La sentencia no era solo para él. Por ser familia, todos iban a ser enviados a un campo de prisioneros. Antes de que pudieran reaccionar, un camión lleno de soldados se detuvo frente a la casa. Los hombres saltaron del vehículo con armas en mano, rodeando a la familia como lobos acorralando a su presa. Lo que dijo a continuación me dejó sin aire. Su madre, en un acto de desesperación pura, simplemente le susurró, corre. Eso fue todo. Sin despedidas. Sin garantías de que la volvería a ver. Solo esa palabra, cargada de una urgencia aterradora. Y él corrió. Corrió sin mirar atrás, adentrándose en el bosque, mientras el eco de las botas militares resonaba en sus oídos. Hizo una pausa, el cigarrillo temblando entre sus dedos, y me dijo que desde ese día nunca volvió a casa. No supo más de su familia. No tenía que decírmelo, sus palabras estaban impregnadas de la certeza de que todos ellos ya no estaban vivos. Su escape había sellado su destino. Después de eso, no quiso seguir hablando del tema. No lo culpé. Solo pude asentir, incapaz de formular una respuesta. Mi mente seguía procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Es desgarrador pensar que puedes estar en Seúl, una ciudad vibrante y bulliciosa, y saber que, a solo unos kilómetros de distancia, hay un país donde las personas viven bajo un miedo constante. Donde la vida es una pesadilla, tan real como la que él vivió. Ese hombre escapó, pero lo que dejó atrás, lo que perdió, es algo con lo que tiene que cargar cada día de su vida. Soy DJ aquí en Corea del Sur, y como el español no es mi lengua materna, les pido disculpas si hay algún error. Hace 20 años, conducía a casa después de un trabajo nocturno en una boda. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada y me dirigía al sur por nuestra equivalente a una autopista interestatal, cuando en un punto, los muros de contención a cada lado de la carretera se estrecharon mucho debido a que la carretera serpenteaba por pasos de montaña y otros lugares parecidos a túneles. No es un lugar particularmente peligroso para conducir,
pero las curvas cerradas definitivamente me pusieron un poco nervioso mientras reducía la velocidad para atravesarlas. Y menos mal que lo hice porque, de repente, de la nada, una joven saltó frente a mi coche y me vi obligado a frenar bruscamente. Juro que casi me provocó un latigazo cervical, pero logré detenerme a tiempo y estaba tan enfadado que salí del coche para gritarle que estaba pensando que estaba haciendo. Ella me miró, no dijo una palabra en respuesta, y luego corrió hacia la puerta del lado del pasajero y se subió a mi coche. Fue entonces cuando me di cuenta de que evidentemente estaba huyendo de alguien o algo, así que me asusté por un segundo y por muchos minutos, luego volví a subir a mi coche y me fui. No dejaba de preguntarle, ¿estás bien? ¿Quién te persigue? Pero ella solo respondía, lo siento, solo necesito llamar a mi mamá. Solo necesito llamar a mi mamá. Parecía tener unos 18 años, el pelo teñido de rubio y la ropa sucia, lo que daba la impresión de que se había tropezado varias veces mientras escapaba de un atacante. Le dije que no pasaba nada, que la llevaría a algún sitio para que pudiera llamar a sus padres, pero no conseguí que me respondiera con claridad porque estaba presa del pánico y llorando. Los dos vimos la figura en mi espejo retrovisor mientras nos alejábamos. Esto hizo que ella gritara, lo que me hizo acelerar. Pensé que tal vez se calmaría un poco para poder contarme lo que pasaba, pero estaba aterrorizada y se limitaba a decir, necesito llamar a mamá, cada vez que se calmaba lo suficiente como para hablar. Sé lo que están pensando, ¿por qué no usó un teléfono celular? Bueno, esta era una época en la que no todos en Corea del Sur podían permitirse teléfonos celulares. Estaban en el mercado, claro, pero para comprar incluso uno económico se requerían al menos salarios de clase media, así que tuve que esperar hasta ver una gasolinera de 24 horas para encontrar un lugar donde la chica pudiera usar el teléfono. Le pregunté si necesitaba cambio para usar los teléfonos públicos, pero ella solo me miró y me dijo lo mismo, solo necesito llamar a mamá. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Fue literalmente lo único que me dijo durante todo el viaje y cuando paramos, simplemente salió corriendo hacia la tienda de comestibles. Era evidente que estaba aterrorizada por quien la hubiera estado siguiendo y también era evidente que tenía demasiado miedo para hablar de ello, así que, intentando ser un buen ciudadano, llamé a la policía y les conté todo. Mantuve el coche en marcha y no dejé de observar a la chica mientras utilizaba el teléfono público. El operador de la policía me dijo que la policía tardaría unos 10 minutos en llegar y me preocupaba que la chica se asustara si se enteraba de que yo los había llamado. Así que eso era lo que ocupaba mi mente mientras veía a la chica colgar el teléfono antes de que pareciera empezar a caminar de vuelta hacia mi coche. De repente, se detuvo y se giró hacia la gasolinera como si hubiera oído algo a la vuelta de la esquina, que estaba completamente oscura y no estaba cubierta por ninguna luz. La vi acercarse cada vez más, como si alguien la llamara por su nombre desde la oscuridad, y entonces, de la nada, vi a un hombre salir de la oscuridad, agarrarla y arrastrarla de vuelta a ella. Inmediatamente pisé el acelerador, dirigiéndome a toda velocidad al lugar donde la habían agarrado para poder iluminar la oscuridad con mis faros. Fue cuestión de segundos, y pensé que vería a algún depredador intentando arrastrarla detrás de un contenedor de basura o algo así, pero no había nadie allí. No había nadie en absoluto. De hecho, me quedé sin aliento por un momento. No parecía haber ningún lugar donde dos personas pudieran desaparecer, solo una valla de alambre y la parte trasera de la gasolinera. Entonces, ¿a dónde habían ido? Antes de que tuviera oportunidad de mirar más allá, apareció la policía, así que corrí hacia su coche y les conté frenéticamente lo que acababa de ver. Registramos la zona por completo, incluso comprobaron en la trastienda de la gasolinera, pero no había nadie que coincidiera con la descripción de la chica o del atacante. La policía me agradeció la denuncia, pero me dijo que ya no había ninguna razón para que yo estuviera allí. Eran alrededor de las 5:30 de la mañana y la adrenalina empezaba a desaparecer, así que hice lo que me dijeron y me fui a casa a dormir. Naturalmente, no fue el sueño más tranquilo de mi vida, y mis primeros pensamientos al despertar fueron que esa pobre chica había sido arrastrada a las sombras, y nunca supe su destino.
No salió nada en las noticias al respecto, y cuando contacté con la policía para preguntarles, se limitaron a decirme que estaba siendo investigado. Pero lo que realmente me asusta de todo esto es que un hombre la estaba persiguiendo cuando se subió a mi coche en la autopista, y debimos de alejarnos al menos 8 o 10 kilómetros del lugar de los hechos. No puede haber sido el mismo tipo que la agarró, y no hay forma de que nadie supiera a dónde nos dirigíamos. Entonces, ¿cómo pudo alguien encontrarla en la gasolinera? ¿Tuvo algo que ver la llamada telefónica que hizo? Tengo tantas preguntas sin respuestas sobre este acontecimiento en mi vida y a veces siento que me atormenta. Me encuentro con miedo a completos desconocidos cuyos nombres ni siquiera conozco y por mucho que espere que ella esté bien en algún lugar y que lo que pasó fuera parte de un horrible pero breve capítulo de su vida, tengo el peor presentimiento de que no está bien en absoluto. Esto pasó hace unos 10 años, cuando aún vivía en casa de mis padres en Seúl, Corea del Sur. Toda mi familia, es decir, mi hermano, mi hermana y mis padres, estaban en un partido de béisbol. El béisbol es muy popular aquí en Corea del Sur. Era un partido nocturno, y como era de esperar, se extendió hasta tarde. Yo no pude ir porque en ese entonces estaba en la preparatoria y tenía un trabajo de medio tiempo como salvavidas, así que normalmente salía alrededor de las 9 de la noche. La alberca estaba muy cerca de casa de mis padres, así que podía llegar en cuestión de minutos, pero aún así decidí quedarme en casa y relajarme en lugar de encontrarme con mi familia en el partido. En fin, finalmente llegué a casa y me di una ducha. Terminé. Salí del baño y mientras caminaba hacia mi habitación escuché un montón de ruidos y correteos abajo. Entonces grité, «Hola», pensando que eran mis padres. Luego grité, «¿Mamá? ¿Papá?» Pero de nuevo, nadie respondió. Entonces escuché pasos abajo y al instante siguiente, escuché cómo se abría la cochera. En ese entonces, se podía levantar la puerta manualmente porque el control remoto estaba descompuesto. Así que me quedé realmente confundida por un segundo y no fue hasta que me aseguré de que ninguno de sus autos estaba en la entrada que tuve la certeza de que aún no habían regresado a casa. En ese caso, ¿quién había estado en mi casa? Me puse una bata, agarré mis llaves y corrí a la casa de la vecina. Luego, junto con su hijo, y armados con un bate de béisbol, revisamos toda la casa porque estaba absolutamente aterrorizada de que alguien pudiera seguir ahí. La vecina terminó llamando a la policía y cuando dimos otra vuelta, descubrimos que a mi papá le habían robado unos 110,000 wons, lo que equivale a unos $100. También se llevaron los anillos y aretes de diamantes de mi mamá y había un juego de aretes tirados en el piso del dormitorio con el joyero todavía ligeramente abierto, lo cual fue lo más aterrador porque significaba que los había interrumpido durante el robo. Lo que pasó fue que la casa de mis padres estaba siendo robada justo cuando yo llegué. Estuve en la casa con los intrusos durante algún tiempo antes de que se dieran cuenta de que yo estaba en casa y escucharan la regadera y mis gritos llamando a mis padres, lo que los asustó e hizo que salieran corriendo. De ahí los pasos y los ruidos que estaba escuchando y la ruta de escape fue a través de la puerta rota de la cochera, la cual debieron haber estado vigilando desde afuera de nuestra casa durante algún tiempo. La policía dijo que era el tercer robo en nuestra área en la última semana y que habían estado buscando a personas sospechosas sin alertar al público. Probablemente sea una de las cosas más aterradoras que me han pasado. El momento en que me di cuenta de que mis padres no estaban en casa y que había alguien más en la casa conmigo fue probablemente el peor miedo que he tenido. Vino acompañado de una reacción física. Literalmente me eché para atrás cuando me di cuenta de que, A, no estaba sola, y B, era extremadamente vulnerable.